tumbao caribeño, tirado para atrás, frunciendo el ceño. Que el mundo es pequeño, sin duda sí, pero de estos los venecos somos los dueños. Yeah, yeah, yeah. Entonces, a ver, básicamente tú estás un día sentado en tu casa y te llaman y te dicen vas a interpretar uno de los personajes probablemente más polémicos del imaginario venezolano de los últimos años. Sí, ¿Cómo fue todo? bueno, esa llamada pasó tal cual, fíjate, así como que después de 3 castings que yo hice el primero, que me llamaron y yo más bien recomendé actores. Yo recomendé actores porque yo no, o sea, cuando me hablaron del personaje yo decía, lo conozco, pero no te veías. no me veía, porque tú como actor, tú sabes tu registro, me explico, o por lo menos conoces medianamente tu registro, de repente tú mismo te sorprendes cuando interpretas algo nuevo que no está dentro de tu confort actoral. Claro. No, Mireya, que era la directora de casting, ¿no? Una actora allá en Venezuela que ha hecho muchas películas, ¿no? Los castings de piedra, papel o tijera, películas que son súper importantes en Venezuela. Y yo le dije, Mireya, de pana, ¿tú estás segura que o sea, ¿me quieres a mí? ¿Tú me quieres a mí o es una propuesta del director? No, es una propuesta del director. Y yo, chévere, yo lo puedo hacer, pero te mando 2 actores que sí, realmente, para que no pierdas tu tiempo. Claro. Como directora de casting. Entonces, fui, mandé a estos 2 chamos, a mí me visitaron como 2 semanas después, y me llama Mireya y me dice, no, que vayas tú, y yo voy. Y hago el primer casting y hay que memorizar texto. Yo por lo general no memorizo mucho el texto, y menos un casting, ¿no? Hice el casting y después a la semana me llama otra vez Mireya y me dice, mira, que vayas a hacer el casting, que no seas tan pirata, que te aprendas el texto y el director va a ir a verte, va a él a hacerte el casting directamente. Normalmente lo que el director de casting te hace tu casting y si gustas o algo pasas como a otra etapa. Claro. Mucho más cercana con el director y más directa. Y fui, y yo en ese momento estaba haciendo una novela, me acuerdo. Entonces, claro, tú tienes que estar muy pila también el casting que estás haciendo, cine, teatro, televisión, qué medio estás haciendo. Y yo venía de hacer 6 meses novela continua, y por más que sea, tú te vicias un poquito, o entras en esa técnica del medio que estás haciendo, en ese momento novela. Y fui y yo me friqué todo, porque primera vez que me dicen eso, porque por lo general no pasa. Entonces fui, hice el casting con el director y ya yo sentía, pues tú lo ves de reojo cuando te está diciendo cosas y ya tú sabes que te está gustando y eso, y ya tú vas como viendo por dónde se va él, qué es lo que quiere él. Yo personalmente soy muy así, voy viendo qué le va gustando y por ahí me desarrollo. Ajá. Entonces hice mi casting, bueno, chao, chévere, no sé qué. Y después me entero que por decirle, la semifinal del último casting era con un actor que yo conocía, que era muy bueno, que era idéntico al personaje. Okay. Y era merideño. Oh. Entonces era muy cómico porque, claro, tú como actor te medio friqueas, te predispones, dices, mierda, ¿qué hago acá? ¿No? Pero bueno, si el director insiste, eso es lo que tiene que prevalecer ahí en tu mente. Para graficar un poco más, ¿qué tenías que hacer en ese casting específicamente? ¿Eran líneas? Eran 2 escenas, importantes de la película que permitían que el director viera los picos, ¿me explico? Va muy abajo, muy arriba, a ver, y después el desarrollo ya lo balancea. Y hicimos una escena ruda, yo me acuerdo, del clímax de la película, y después nada, él me preguntó, ¿y esa gorra qué? Yo tenía la gorra de Chicago Bulls. Ajá. Y el Inca era fan de Chicago Sí. Bulls. Y A propósito, yo estratégico. Claro. Pero me hice el loco y le dije, no sé, normal. Para que le dijera, este es el tipo. Claro. Entonces, bueno, él se despidió, chao, y me fui. Y después pasó un mes, era noviembre, pasó diciembre y me llaman. Esta llamada que tú, con la que comenzaste la pregunta. Y me dice, mira, Leterne, que si quieres hacer la película. Y yo, ¿cuál película? El Inca. Pero, ¿qué hago? Sí, que si quieres hacer el Inca. Y yo, pero obvio que quiero hacer ese personaje, pero
pero ¿qué hago? No, que si lo quieres hacer y lo haces. Y eres el Inca. No, nunca me dijeron eres no. quedaste tú ni eres Okay. tú, fue muy particular, por eso que te decía, yo no entendí, yo sí, claro, yo lo quiero hacer, bueno, dale pues, entonces eres tú. Y yo, bueno, perfecto, soy yo. Y después tranqué y dije, bueno, nada, empecé a entrenar, era diciembre, bro. La birra, el pan de jamón, Claro. todo lo que se hace en Venezuela. ¿Y cuánto faltaba para...? Faltaba, para era abajo? mayo, Ok. faltaban 4 meses, si no me equivoco, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, como 5 meses. Al Ayer- final de mayo. A ver, hay un... Sí. O sea, a ver, por lo general la caracterización sabemos que hay un tema probablemente físico y mental combinado, pero capaz nunca tan al extremo como un boxeador y además Sí. con el perfil tan Sí, tan jodido, ¿no? ajá. Que tiene la vida de niño. Claro. ¿Cómo empieza ese proceso? Primero, para un actor, voy a hablar siempre de mi punto de vista y de mi formación y muy personal. Uno siempre, yo como actor siempre he tenido visto o soñado ciertos personajes que a ti como actor te llama mucho la atención hacer. Entonces, ser un boxeador, ser personajes tan emblemáticos, tan característicos, tan particulares, siempre es una seducción para mí como actor, ¿no? Entonces, bueno, dentro de mi repertorio soñado de personajes estaba hacer un boxeador. Obviamente eso viene de la influencia de nuestra infancia de Rocky. Claro. Así mismo. Claro. Muy superficialmente, pero es así. ¿Me explico? Empezaste a subir la escalera. Empecé a comer huevos, claras de huevo así. Entonces, bueno, comenzó la preparación más que nada mental, más que física, porque física es más que nada obedecer a cierta rutina que tú te marques y organizarte y hacer un cronograma de actividades físicas que tú sabes que en 3 meses tú vas a llegar a tal resultado. Por Claro. ejemplo, claro, en Venezuela lo más difícil era hacer la dieta por la escasez de los productos, Sí. del pollo. Sí. Te suena surreal lo que te estoy diciendo, pero es así. No me suena Yo porque estuve, porque lo viví. Era como Te que, puedo mierda, ¿de dónde saco ahora la dieta para el pollo? No puede ser. Pero bueno, forma parte también de los retos de la vaina. Y comencé yo a planificarme mentalmente, a saber a investigar cómo era este director, cómo grababa, cómo filmaba este director, cuál era su ritmo de trabajo, su dinámica de trabajo, para yo a partir de eso conocer el campo en el que yo me iba a desarrollar y empezar a construir mi personaje en función a eso. Por ejemplo, cuántas veces repetía por tomas este director, cuántas veces. Entonces, claro, llega un momento que tú dices, la preparación que tú tienes que tener no solo es para pelear, o sea, para agarrar el personaje, para pelear como era el personaje, como peleaba el personaje, sino, mierda, realmente tengo que prepararme para todo el ritmo heavy que iba a hacer. O sea, este director repetía los planos hasta 23 veces. ¿Me explico? Entonces imagínate, ¿Ya lo dame... conocías a Ignacio? No, lo conocí hablando en un café y le caía preguntas a nivel cuáles son tus referencias de cine, qué te gusta, qué cine. Conocernos para yo saber por dónde me iba a meter según las directrices de él, según la película que él tenía en la mente, porque tú como actor puedes tener una película según tu guión. ¿Me entiendes? El guión que tú interpretas y que tienes en tu mente es uno que puede ser muy distinto al director, y lo más importante para mí siempre es estar alineado, evidentemente, porque soy partidario de que la buena actuación viene de la buena dirección, y para eso tiene que estar compenetrados tanto en lenguaje como en técnica como en lo que se quiere. Claro. Entonces comencé a hablar con él sobre películas que le gustaba, cuáles eran las referencias que él veía. Entonces, en fin, por ahí empecé ya, yo dije, bueno, ya sé por dónde va él, por dónde él está viendo la película terminada. ¿Me explico? Claro. Una cosa es guión, una cosa es terminada. Y ya a partir de ahí yo prepararme. Entonces llegué a un punto tal de prepararme tanto mental como de investigación, como físicamente, que yo decía, bueno, tengo que prepararme de tal manera que yo pueda aguantar no un round como un boxeador, sino 23 tomas de cada plano, de 5 planos con el que se va a rodar una escena. Claro. Estamos hablando de una película que el primer corte duró 2 horas 40. Claro. ¿Me entiendes?
y una película donde el personaje es sumamente exigente. O sea, yo creo que ha sido el Inca para mí una de las exigencias más fuertes que yo he tenido hasta ahorita. Incluso yo diría la más fuerte. Justo ahora vamos a hacer un break ahí en el momento de Inca, vamos a un flashback largo. Tu primera película, Conejos, ya, la primera película donde tuviste un rol protagónico, correcto. 2008, ¿cierto? 2005, salió en 2008. Ok, 3 años ahí de guerreando. de cine latinoamericano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tanto, a ver, o sea, desde ese personaje hasta el Inca, hoy en día han pasado varias películas, ha pasado, tú no solo actúas, sino que diriges, produces también, estás vinculado al teatro. Correcto. El Alex Leterni de ese momento era otra persona completamente distinta ahora, ¿no? Totalmente. ¿Qué, digamos, en todos estos años, qué fue esa habilidad que pudiste, no sé, o combo de habilidades, por decirlo de alguna manera, que tuviste que desarrollar como actor para el momento en el que te cae en las manos el papel del Inca, que sabes que puede ser el reto más grande que tengas como actor? Yo creo que la preparación mental, yo creo que la experiencia también, si bien yo tengo ya 17 años en esto, haciendo de todo, te da una conciencia única que para mí es muy importante. Sí pienso que el director no debería actuar para dirigir actores, pero también pienso que es importante que el director pase para dirigir actores, que pase como actor su experiencia. Ambas son verdades que realmente son importantes, pero todo es muy relativo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que una de las cosas que yo tenía para interpretar el Inca era mi capacidad técnica, mi conciencia técnica, de donde yo estaba partiendo. O sea, yo cuando hice Conejo no tenía tanta conciencia técnica como la tengo ahorita. Me explico, y sabía cómo desgastarme menos, o cómo esforzarme más, o cómo dosificar la energía y la técnica para poder aguantar una película como el Inca, que no solo incluye los 3 meses de rodaje de 12 horas diarias y peleando con una dieta estricta y con un régimen de ejercicios estricto, sino que también tenía que preparar, tenía esa conciencia de planificación que no la tenía en ese momento de Conejo. En ese Conejo era pura pasión. Lo que sigo manteniendo es la pura pasión, pero con otro Alexander que está guiando a esa pasión para poder ser mucho más efectivo y menos desgastante y mucho más interesante. A ver, con el Inca pasa algo súper peculiar, ¿no? Y es un poco para mí como un reflejo de esta tragicomedia, por llamarlo de alguna manera, que vivimos en Venezuela, donde salen personajes increíbles y sumamente talentosos en distintas disciplinas, ¿no? Correcto. Vamos desde la actuación hasta deportistas como el Inca, que es el caso que nos trae acá a conversar. Pero también es un personaje que de lo maravilloso pasa a lo oscuro. Correcto. Y de ser campeón pasa a, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí. Que ya sabemos y conocemos la historia. Además es un personaje que viene con un símbolo político, digamos, Una marca súper fuerte. De hecho, marca en el pecho, o sea, no hay mucho que decir como para Claro. indagar esto. Te da un poco de, no sé, no decir miedo, pero recelo probablemente, o curiosidad o ansiedad, el hecho de saber que estás haciendo un personaje que también... Estás interpretando, un personaje que está como, digamos, en la mitad de dos extremos, porque incluso gente que sea de oposición le va a gustar, incluso gente que se afecta al oficialismo te puede decir, es un asesino y ya está. Claro. Entonces no tiene mucho que ver como su background político, más bien en lo que terminó siendo, ¿no? Te generaba un poco de ansiedad el Inca como personaje social venezolano, digamos, interpretarlo, te angustiaba un poco. Me angustiaba también por todo esto que tú estás diciendo, por el momento coyuntural que vivimos, por el momento tan jodido, porque no hay otro calificativo, que vivimos, me explico. Si bien el Inca resulta ser un personaje, un héroe para su familia y para muchos, para la gente del boxeo, también resulta ser un tipo muy odiado para la gente que es opositora, me explico. Entonces, en ese momento no, y yo creo que ahorita lo estoy concientizando un poco más, pero más que nada a la hora de venderlo, a la hora de defenderlo, porque yo creo que y esto sí es una opinión súper personal, pero muy firme, o sea, creo que tanto Andrés Parra, cuando interpretó a Pablo Escobar, yo creo que nunca jugó a su personaje.
Me explico, una de las cosas que nosotros aprendemos en la carrera es a no juzgar los personajes. O sea, yo nunca he juzgado, pero es imposible porque tú amas lo que haces, comenzando por ahí. Claro. Entonces tú amas interpretar, sobre todas las cosas. Entonces, ya sea malo, sea bueno, para mí es sería muy sucio y me sentiría muy mal al juzgarlo. O sea, más bien tú lo que buscas es comprenderlo, claro, y realzar objetivamente este personaje. Y yo creo que, bueno, yo personalmente soy 150.000% opositor, ¿me entiendes? Somos todos. Somos miles, Somos millones. miles. Pero más eso ¿verdad? no, sí. Pero eso no me condicionaba, o sea, sería una traición a mis principios, a mi pasión y a lo que yo estoy haciendo, porque yo siempre me he identificado como un abogado. El actor para mí es un abogado. De hecho, irónicamente, mi familia todos son abogados. Pero yo soy como un abogado más, pero artístico. O sea, yo tengo que defender a capa y espada mi personaje, ¿entiendes? Y eso lo haces realmente desde comprender la naturaleza del personaje y por qué obró de tal manera o por qué se obró. Comenzando que el Inca, lo que se conoce el Inca, cuando tú hablas del Inca, te dicen tres cosas fundamentales. El chavista drogadicto que mató a su esposa, ¿me entiendes? Entonces eso es muy fuerte. Algunos nombres de los que estuvieron, ¿no? Compartiendo contigo, o compartiendo rodaje en general: Miguel Ferrari, Scarlett Jaimes, Daniela Bueno, Leonidas Urbina, por nombrar como el cast principal. Tu relación con ellos, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo sentiste el proceso? Bueno, con todos me conocía anteriormente, nos conocíamos, éramos panas. Con Scarlett yo la conocía su trabajo, conocía el trabajo de todos. Y eso es muy importante, esta pregunta, porque fíjate, todos nos conocíamos y Carolina Torres, que hacía mi mamá, es casi que contemporánea conmigo. Entonces eran muchas cosas que me ponían al medio, así como que vamos a ver si puedes con esto. O sea, yo lo sentía así. ¿Me explico? Y eso para mí es muy interesante porque te saca de tu confort, te saca de tu espacio cómodo de interpretación. Entonces, ¿cómo hacer para lograr la efectividad de que las cosas sean efectivas, teniendo tantas cosas en contra que yo sentía? Porque además te hablo lo de la escasez de Venezuela por eso mismo, porque yo decía, ¿cómo hago para o sea, tengo que hacer una dieta estricta, a juro, y no tengo pollo? Suena banal, suena tonto, pero es así. Y mi dieta era a base de pollo y de proteínas, entonces era muy jodido. Entonces todo era una gran aventura que al final lo que te da es una experiencia de vida única y muy linda. Entonces yo quería primero alinearnos con todos los personajes, porque además todos teníamos que mantener un acento del sitio donde era el Inca, o por lo menos de donde se desarrollaban los personajes y las escenas. Entonces para mí era muy importante, y lo dije en una primera lectura cuando leímos todo el crew. Leímos, porque siempre se hace la primera lectura muy simple, sin mucha interpretación ni nada, sino más que nada es para comprender el texto y por dónde van los tiros. Y para mí era muy importante porque yo sí sentía que muchos estábamos con un acento distinto. Entonces, una de mis opiniones, mira esto, cuando terminamos la lectura yo dije, lo único que yo siento, yo no dudo de la capacidad actoral de muchos acá, porque a todos los admiro y con todos he trabajado y todos creo que son unos grandes actores, y me siento privilegiado de estar en un crew tan interesante y tan experimentado y tan increíble. Para mí trabajamos uno de los mejores crew, tanto técnicos como actorales. En esta película, que eso es lo que me motivó mucho más y me hace estar más relajado ahorita después de un año sin interpretar más nada. Que eso fue lo que yo dije al final del trabajo, de la película. Yo dije, yo me tomo un año sabático porque yo no puedo más. O sea, me exprimí hasta donde di todo el 100%. Y dije, tenemos un acento distinto y yo no dudo de la capacidad histriónica de cada quien. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos que tener el mismo lenguaje, el mismo tono y la misma dirección de todo, desde la manera de actuar, desde el tempo, desde el timbre, desde todo. Entonces Miguel es un gran actor, un tipo tan increíble que lo admiro demasiado desde que hizo obras en el Rajatabla hace 17 años que lo veía cuando estaba comenzando a hacer teatro. Entonces para mí era muy importante escucharlo y venía de ganarse el Goya. Entonces él dijo que más allá de la forma, el contenido tiene que prevalecer. Y yo le dije, yo estoy completamente consciente de eso. Yo soy uno de los que dice el contenido prevalece primero que la forma. No importa la forma, tú puedes hablar en jerigonza y te van a entender siempre y cuando tu acción interna sea coherente con lo que se quiere transmitir. Lo único que digo es que
nosotros el contenido lo manejamos al pelo. Cada uno aquí es capaz de crear contenido. Todo el mundo tiene más de 30 horas de teatro. Todo el mundo ha hecho más de 5 películas. Y muchos han dirigido teatro, cine, son dramaturgos, guionistas, todo. Pero lo importante precisamente es no descuidar el tono, porque el tono es una cosa tan tonta que es lo que nos puede joder. O sea, a eso me refiero, que no podemos descuidar ningún detalle que nosotros subestimemos, ¿no? No puede pasar. Esta película no pasa por ahí. Esta película no pasa de que, oye, yo entrené tanto tiempo. No, eso lo puede hacer cualquier mortal. ¿Me explico? O sea, tú puedes entrenar y lograr resultados importantes, pero suena banal. Pero si tú no lo haces, esta película en particular, la credibilidad de esa película pasa por ahí, porque si yo no estoy rayado como el Inca, o no estoy definido corporalmente, o no hablo, se jodió, hermano, se jodió esta película y nos jodimos todos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, a eso llamaba, y de hecho nos entendimos todos, y yo creo que por ahí fue que fluyó la fuerza de la película. Y tuviste que aprender a boxear. Y tuve que aprender a boxear. Ajá. Hablemos de ese capítulo que no hemos topado, pero es probablemente uno de los más interesantes porque Claro. además no solo a boxear, ¿no? Es como el Inca era un tipo que tenía un movimiento particular, era un tipo como decimos nosotros en Venezuela, era un tipo un poco... Marranero. Marranero, esa era la palabra. Esa es la palabra. Sí. Como falta de técnica, pero Correcto. muy efectivo. Entonces, Correcto. ¿qué tal eso? Bueno, fíjate, yo me confié mucho en que yo podía hacer las cosas y en lo que te digo que es mi filosofía de vida, que nada es imposible. Siempre y cuando tú tengas la disposición y la voluntad de hacerlo. El Inca era un tipo con una voluntad increíble, una ambición desmesurada, o sea, increíble. Él también, yo coincidía mucho con él en eso, él quería ser una leyenda del boxeo y lo es. Sí. ¿Me explico? Eso no se lo va a quitar nadie, sea chavista o no sea chavista. ¿Me explico? Y yo creo que empecé a entrenar, pero bueno, ya uno tiene una edad. Claro. Entonces ya uno tiene una edad y los resultados no los estaba viendo como normalmente yo me imaginé que los podía tener. Y me empecé a preocupar. Y ya llegaba la fecha y tenía 2 meses entrenando y yo tenía que entrenar no solo, como tú dices, aprender a boxear, sino aprender a desboxear lo que había aprendido, la técnica, porque lo primero que te enseñan es pegar los codos, ponte aquí, tal, lanzas aquí, pan, y caminas un 2, X, lo básico del boxeo. Cuando yo empecé a ver que ya la fecha se me venía encima, y yo tenía que pasar una semana en el espejo, que si no sé qué más, yo dije, mira hermano, no, yo busqué otro profesor, aprendí mucho de lo que necesitaba aprender, pero busqué un boxeador profesional que me enseñara a perderle el miedo a los golpes, a entrarme literalmente a coñazo, porque ante la cámara yo no podía, mosca, me da miedo el golpe, no se puede. El Inca era un tipo que iba para adelante, Claro. que lanzaba y salía a matar, era un pitbull, ¿me entiendes? Entonces yo tenía que dar esa talla, o sea, yo no podía quedarme no solo en aprender a boxear, sino aprender a boxear su estilo, ¿ok? Que no era tan técnico en sus inicios, era un tipo que salía a pelear. Porque él tenía el récord Guinness, que esto es muy importante, porque tenías 19 peleadas, todas ganadas por nocaut, todas de 18 de primer round. O sea, era una locura, por eso él tenía el récord Guinness. Entonces tú decías, ¿qué te habla? A partir de, nada más con ese detalle, tú dices, ¿cómo es este tipo en la vida real? Sí. ¿Cómo es este tipo? Y lo empiezas a trasladar a distintos. Porque mi proceso más que nada fue de observación sobre él y de investigación. Y ojo, por ser precisamente un mito el Inca, todo el mundo te va a decir, yo lo conocí, él era así. ¿Me explico? Pero tú, por respeto y porque debe ser así, tú tienes que ceñirte a la investigación, al documento que hizo, al trabajo de investigación que hizo el director. Porque yo tenía que interpretar un guión básicamente. A partir de ahí tú construyes. Claro. Ahora, si tú no estás de acuerdo con lo que estás aquí, bueno, anda a hacer otro personaje, anda a hacer tu película, tú. ¿Me entiendes? Pero era eso, yo tenía que entrenar, aprendí a boxear y después me fui a lo que tenía que hacer, caerme a golpe, porque el Inca era un peleador callejero, un street fighter que venía de un pasado muy fuerte. Él vivió en el gimnasio como que desde los 8 años, tengo entendido. Vivió en el morochito, drogas tempranas también. No sé no sé cuándo fue exactamente su acercamiento a las drogas, pero sí tuvo que ver con eso. Pero para mí es muy falso que él se drogaba antes de cada pelea. Eso es imposible, te lo digo yo porque entrené como que si yo iba a pelear. Claro. Y mi enfoque fue hacia eso. Tú prepárate como una pelea y no solo eso, prepárate el doble porque este director repite burda las tomas, ¿me explico? Entonces era muy interesante entrenar
luego dejar ciertas cosas, el cigarro, lo que sea, para poder lograr, porque la primera vez que yo me fui al centro, que conseguí un boxeador profesional retirado, me puso a pelear con un primo que hacía MMA y hacía boxeo y se iba para México a competir. Y yo ese día dije, brother, esto no es juego carrito. Yo llegué todo morado aquí, a mí me partieron este diente, llegué todo esto, yo no aguantaba la mecha y yo dije, no solo que tú estás enfocado y estás exigiéndote, es que esta exigencia es el triple a lo que tú estás acostumbrado. Entonces más era la exigencia para mí, más era la preocupación y más era la mística y la entrega y la disposición que yo tenía que dar. Era 100% disposición a eso, o sea, no había salida al cine, no había habladera por teléfono con mis amigos, no había nada, era 100%. Yo entrenaba desde las 6 de la mañana, entrenaba hasta cuando no estaba grabando, entrenaba desde las 6 de la mañana, corría, yo llegué a correr hasta todos los domingos 15 kilómetros, era una locura, yo no podía, yo llegaba como un autómata a mi casa, yo no parecía un zombie, claro. Porque era muy fuerte la exigencia, y era lo que yo consideraba que yo le podía dar como mínimo a este personaje que me había elegido a mí. Claro. Y volviendo, pasando de nuevo a la exigencia física, a la exigencia mental, mucha gente te dirá, el Inca enloqueció al final. Obviamente hay un momento de quiebre de este personaje, claro, que tuvimos en nuestra, no sé, cultura venezolana, cultura pop venezolana, por llamarlo de alguna manera, y te dirán, el Inca ya está loco. ¿Cuánta de esa locura absorbió Alexander Leterni y cuánto de eso se reflejó en la relación con su familia, en la relación con su gente cercana, sí, que era al final la gente que decías, ¿no? Que probablemente no estás muy en contacto con todo tu círculo, pero tenías contacto con tu familia? Correcto. ¿Qué tanto padecieron, vivieron, sufrieron ellos? Mucho. Mira, yo creo que por eso es que yo me tomo un año sabático para poder, y al terminar el rodaje, yo tuve que llamar a Nuno Gómez, que es amigo mío, y mira, dirígeme esta comedia aquí que necesito lanzar unos videos para redes de personajes que yo hago cómicos, para poder deslastrarme por completo de ese proceso que fue muy fuerte. O sea, mi mamá me decía Eminem, que yo la trataba muy mal, yo no me daba cuenta, pero era precisamente por la exigencia, no porque el personaje fuera violento 100%, sí era un personaje agresivo ciertamente, y eso no es porque me lo haya dicho alguien, es por entenderlo. O sea, fíjate, era un personaje que padeció mucha miseria cuando era pequeño, sí, ¿okay? Era pobre, no tenía dinero, un personaje que llegó hasta donde llegó precisamente por su fuerza de voluntad, que muchos no la tienen. Entonces era para mí muy importante eso, lograrla, y era un personaje que trabajaba mucho en lograr su ambición, lograr eso. Yo sí estaba muy agresivo en el proceso, o sea, muy agresivo. Yo quería pelear con todo el mundo porque era natural que me pasara, por lo que te digo, cuando tú tienes tiempo haciendo algo, tú te comportas de tal manera, y era mi objetivo, comportarme de esa manera y dar la talla, o sea, y todo se iba modificando continuamente y progresivamente. Entonces, claro, yo tenía una carga energética muy fuerte, una carga, sumado a esto está la dieta que también te modifica, claro. ¿Me explico? Yo estaba de muy mal humor. No quiero decir que el Inca era un tipo de mal humor, todo lo contrario. Para mí, por el simple hecho también de verlo, yo siento que tengo la capacidad de descubrir realmente a través de la mirada de ese personaje qué siente, qué quiere, ese fuego que está ahí. Entonces sí era un tipo, no iba a ser un tipo dócil, normal, era un tipo que cambiaba de manager, que hasta él mismo se manejaba. Me explico, con respecto a cuánto quería ganar, todo eso, o sea, no confiaba en mucha gente precisamente por su background de vida. Sí. Me explico, por cómo él se crió. Pero sí, esa cosa buena que tienen todos los personajes, porque no todos los personajes son malos. O sea, yo no estoy defendiendo a Hitler con lo que yo voy a decir, pero Hitler amaba a su perro, por ejemplo. Claro. Pero es muy contradictorio, es muy jodido que digan, yo no estoy justificando que él haya sido una de las personas más destructivas que haya existido en el mundo, pero tenía algo de bueno. Todos tenemos algo de bueno, por más malo que hayamos sido o lo que sea. Yo pienso eso, ojo, que nos corrompamos en cierta medida, a medida que pasa el tiempo, es otra cosa. Pero todos, yo creo que cuando nace un bebé no nace malo, voy a asesinar. No, eso es imposible. ¿Me explico? O sea, y eso es interesante analizarlo, y tener la objetividad para entenderlo es muy jodido. Entonces, ¿qué hacía yo? Coño, me analizaba cómo podría ser el personaje con su familia, que yo no te niego, ese tipo amó a su familia, eso no te lo puede decir nadie, amaba a sus hijos, amaba a su esposa, o sea, y hoy en día, muy personalmente, yo no creo que él haya matado a su esposa, no creo que haya sido una
plaga, o sea, es muy jodido lo que te digo porque quien me escuche en esta entrevista puede decir, este está parcializado, no, para nada, no tiene nada que ver, sino que más bien agradezco, gracias a Dios, pertenecer al mundo artístico que me permite a mí como persona ser objetivo, y eso es una de las carencias que hoy en día tenemos todos los venezolanos por lo que estamos viviendo, que no merecemos y que Dios mediante cambie pronto, pero hay que trabajar en ser objetivo y reconocer tal cosa. Y una cosa muy importante, no porque se haga una película del Inca es un homenaje, para nada. Por lo general, a pesar de que todo el hecho artístico ocurre desde la denuncia, porque desde que se nació el teatro era para denunciar, sí, ¿sabes? Todo las problemáticas de las sociedades, de ahí nace todo el arte. ¿Me explico? De denuncia. Pero no por eso yo estoy homenajeando a una persona o la estoy alabando, ¿me explico? Sí. No, es simplemente para nosotros como artistas nos parece interesante contar la vida de alguien que, brother, tiene un camino tan interesante y tan movido que es capaz de... una de las cosas más importantes del entretenimiento es llenar las salas de cine y que todo esto sea una industria comercial. ¿Sabes? O sea, eso no va por ahí la cosa. Es decir, ¿qué esperas de la crítica en Venezuela? ¿Qué Mira, esperas del público sobre todo? Yo estoy muy... Ahorita estamos como que en la etapa de preparar bien el argumento de la película. Por eso mismo, para que no hayan malinterpretaciones, y que estamos trabajando mucho con el equipo en general de producción, de marketing, comunicacional de la película. Eso mismo, que realmente lo que nosotros queremos es contar una historia que nos parece interesante de muchos ángulos. Y yo personalmente también me sentí motivado a interpretarlo por muchas razones personales, por esa misma capacidad objetiva de poder interpretar y de defender a un personaje que lo conocen nada más por tres cosas: chavista, drogadicto que mató a su esposa. Está como todo muy oscuro en ese episodio final. Correcto. Del personaje, y creo que es lo que termina dándole como una insignia extra al hecho. Correcto. Para analizarlo, para la prensa, para los medios. Correcto. En general. Entonces, obviamente no podemos spoilear la película, pero sientes, una vez concluida ya, tú tampoco la has visto, pero por lo que grabaste, por todo, sientes que de alguna manera se está haciendo justicia a la historia del personaje. Graficarle los pros y los contras, graficarle las partes más lumínicas y las partes más oscuras. Correcto, yo me siento feliz de poder defender un personaje que no tuvo la oportunidad de defenderse, básicamente por ahí. Eso por ahí, porque hay muchas intenciones de todo el mundo por parte de la muerte de este personaje. O sea, para muchos de repente era una raya para el boxeo ya, o no le hacía bien porque estaba rayado de drogadicto, de chavista, qué sé yo. Hay muchos, para mí fue uno de los mejores boxeadores de Venezuela, como todos los grandes del boxeo de Venezuela que hemos tenido, que también merecen una película. Todos merecemos, ojalá todos contaran una película de nuestra historia, por lo que te digo, porque muchas veces resulta muy injusto cuando te juzgan sin saber. Entonces creo que la polémica está dada. Hay mucha gente que comenta que sí, ay, qué ladilla, otra película más sobre criminales. Y yo no lo veo así, brother. Yo lo veo, lo que te acabo de decir es muy importante para mí. O sea, tener la capacidad y ser el indicado para, de repente, a nivel de una película basada en hechos reales. Que, ojo, no todo puede ser real, o no todo puede ser basada en hechos reales, ¿ok? Claro. Muy distinto a un documental. Claro. ¿Me entiendes? Pero es muy importante que se cuente, que yo pueda contar esas cosas bonitas que pasaron, que se opacaron por la desgracia, porque es lo que más vende, es lo más amarillista que hay. ¿Me entiendes? O sea, decir es muy fácil. El chavista drogadicto que mató a su esposa es muy fácil y vende mucho, pero la película de nosotros tenemos por seguro que no va por ahí. ¿Ok? Se cuenta una historia sobre también la documentación que hay, las noticias que salieron, ¿ok? Pero no necesariamente, no creo que en la película se cuente, mira, el Inca mató a su esposa. Eso es mentira, eso no se hace. Eso no se hace, pues sería muy irresponsable de nosotros también. Claro. Entonces, precisamente porque no hay esta versión final, digamos, de lo que termina sucediendo está oscura todavía. Totalmente. Han pasado unos años ya y todavía sigue oscura. Entonces, totalmente. Dijiste un par de cosas que me hicieron reflexionar en que creo que a todo actor o a toda actriz le llega como ese papel
que probablemente termina siendo un trampolín hacia cosas más grandes. Correcto. Y creo que hace algunos años te dije, capaz, o sea, eres un tipo que actúa muy bien, tienes mucha técnica, tienes mucha pasión por lo que haces, probablemente no te ha llegado un papel polémico. Creo que utilicé la palabra polémico en ese Claro. momento. Y este papel creo que tiene como muchos elementos, ¿no? Sí. ¿Es este el gran papel de Alexander Leterni? ¿Es este el papel que lo puede llevar a cosas grandes? Es un personaje que me puede llevar a cosas importantes, sí, por muchas razones. No creo que sea el único, pero hasta ahora creo que es el personaje que, como decimos nosotros los venezolanos, es el personaje. Es el personaje. Entonces, sí. Oscars, Yo, festivales importantes, quisiéramos ir, obviamente tú como actor siempre quieres reconocimiento, me explico, porque todos somos egocentristas y eso es mentira decir que un actor no es egocentrista, porque si no te quedas en tu casa actuándote a tu mamá o a hacer un monólogo en la ducha, ¿me entiendes? O sea, todos queremos exposición, todos queremos que nos reconozcan los méritos y más los esfuerzos, y en este caso el esfuerzo que yo he hecho, sí, claro, me gustaría que fuera recibido de la manera en que yo, proporcional a lo que yo di, ¿me entiendes? Pero no son las metas, o sea, las metas no son los premios en realidad, suena muy cliché, pero es así. Yo creo que sería muy superficial yo decir eso. O sea, yo lo que sí quiero es crear una catarsis, aportar con esta historia a que, coño, como venezolano yo pueda aportar a esa cosa, a esa construcción de la objetividad que hemos perdido por los momentos que estamos viviendo, por la crisis humanitaria que hemos vivido. Yo he sido víctima de atracos, de la escasez, de tanto que emigré, o sea, me explico. Pero, y más allá de eso, yo quisiera que yo no sé si estoy pelado o no, pero por ejemplo o sea, yo siento que los hijos de este personaje han pasado tanta roncha, brother, que a mí me gustaría que, marico, que vieran que su papá, o sea, que para ellos, que ellos sientan que su papá, que la gente está viendo a su papá con otros ojos. O sea, eso es lo que yo quisiera, en el fondo. ¿Me explico? Porque nunca, o sea, yo no hice una película para desmeritar y para desvirtuar a alguien, ¿me explico? O sea, para mí es sagrado el tema de los hijos. Y que esta película sirva para que los hijos digan, puta, por fin se contó algo bonito de mi papá, ¿me entiendes? Más allá de las caídas que se cuenten en la película, de coño, tuvo un peo así, asado, cayó en la droga, pero coño, mi papá era mi papá así y nos quería y se demostró y ellos lo saben, ¿me explico? Entonces, más allá de hecho yo ni negocié esa película, weón, o sea, yo ni pedí la plata que yo tenía que pedir, o sea, yo hice esa película por razones mucho más morales y espirituales y de buena onda posible, ¿me explico? Entonces, para mí es muy bonito que coño, dentro de toda la tempestad que han pasado, se cuente cómo se reía el Inca, porque era un humano que se reía, que lamentablemente se vio envuelto en problemas que lo llevaron a donde estaba, y eso es entendible. Y yo creo que más allá de contar las cosas malas es resaltar lo humano que fue, por lo menos con sus hijos y con su familia. Y ahora me dicen el Inca Burger. Todo para los jugoneros. Todo para los jugoneros. Todo para los jugoneros. Esto es casualito, chacadito. Solo quiero grabar esta hermosa lluvia. Le damos hasta con la botella. Pasta, ojos cerrados y mirando estrellas. Llegó el chivo más meo. Y el Inca fue doblemente campeón mundial.
¿Me explico? Y eso nadie lo ve y dicen que peleó con puro pelea. Mentira. Y el récord Guinness. O es que tú le quitas a Mayweather que sea el mejor ahorita del mundo porque lo que hace es esquivar golpes. Ese es su estilo de pelea. Gánenle. Gánenle. ¿Me entiendes? Entonces eso es muy importante. Hueliste rápido, puente, mírame de frente, represent Caribe, you know mi gente. Every day, all day, para siempre. Kurda brothers, stay caliente. Water, you wanna play with the fire, I can burn you. Como siempre con mis mañas, living afuera, contando chera, mandando plata pa' toda mi gente en Venezuela. Los Reese's finest, así que chito, cause you don't wanna battle con los dueños del sonido. You know mi estilo, caraotas negras, arroz amarillo. Jordan en la suela, comiendo pollo frito. We don't like gangs, los problemas a coñazo limpio. Chancletazo, one, two, manga blue. Wanna beef con mi crew, I can fade you out, rob you out. Raymond Navaja, te domaña. Hall of Fame hip hop, ¿qué te pasa? Tengo la magia. Aparezco igual que oxígeno obituario. Abracadabra, un flow que te calabra y te deja sin palabra. Dame una banga, light it up. Dedicada pa' todos los panas de Caracas. Activo en la jugada, we don't want any pendejada. Cachetada por la cara. Word up. Throw your hands up, one for my kids and my nietos. Haters, leave me alone y queje quieto, respeta. Flavor Caribe, puro veneco.